¿Piensas que conoces a los mejores jugadores brasileños? Espera, vas a ver al crack que jugaba descalzo, al defensor que volvió de una lesión imposible y al GOAT que ganó 3 Copas del Mundo. 20 leyendas que marcaron la historia para siempre, momentos que paralizaron el planeta y la historia del país más futbolero del mundo, contada como nunca antes. Antes de que Brasil fuera sinónimo del jogo bonito, hubo un arquitecto silencioso. Didi fue clave en los mundiales del 58 y 62. ¿Y sabes lo que hizo después de levantar a la Copa del 58? Se fue al Madrid, pero aunque ganó la liga, tuvo un tropiezo. Di Stéfano, que lo sacó del club, volvió a Brasil como un héroe y dejó su huella en el Botafogo y Sao Paulo. Lo apodaban la enciclopedia del fútbol porque sabía todo del juego. Era lateral izquierdo, pero parecía mediocampista, delantero y hasta director técnico. Jugó 4 mundiales y ganó 2, 1958 y 1962. Estuvo toda su vida en Botafogo e inventó el concepto de lateral que ataca. Y sin él, hoy Marcelo o Cafú no hubieran sido lo que fueron. En el Mundial de 70, Brasil jugó el mejor fútbol de todos los tiempos. ¿Y quién fue el máximo goleador del equipo? No fue Pelé, fue Jairzinho, marcando en todos los partidos del torneo. Una locura. Era extremo, pero con su velocidad, potencia, precisión, podía jugar donde sea. Si el Mundial del 70 fuera una sinfonía, Jairzinho sería el solo de guitarra. Fuerte, rápido y con una cabeza que parecía un martillo. Lúcio fue el defensor perfecto para el Brasil del 2002. Aguantó toda la Copa del Mundo como una muralla y hasta metió el gol de la victoria en la final de la Copa Confederaciones 2009. Jugó en los mejores clubes de Europa, Inter, Bayern, Juventus. Ganó la Champions con Mourinho. Fue un símbolo de carácter. Thiago Silva es uno de los defensores más elegantes que ha visto Brasil. Jugó en Milán, PSG, Chelsea y Fluminense, donde sigue siendo titular con 40 años. Ganó la Copa América, la Confederaciones y fue la clave en cada mundial desde el 2010. Siempre líder, siempre confiable, un ejemplo que no se apaga. Doctor, pensador y crack. Sócrates no solo jugaba como los dioses, también tenía ideas revolucionarias. Lideró el movimiento Democracia Corintiana y usó el fútbol como herramienta de protesta. Fue capitán y símbolo en los 80 con la camiseta de Brasil. Metía pases que rompían las leyes de la física. Más que un jugador, fue leyenda con cabeza y corazón. Hizo historia en el Real Madrid, pero en 2023, Marcelo volvió a Brasil y levantó la Copa Libertadores con Fluminense. Dijo: "Este título es lo más importante de mi carrera". Y eso que ganó 5 Champions con el Madrid. Jugó mundiales, ganó la Confederaciones y cambió el rol de lateral para siempre. Su alegría y estilo lo hicieron único. Lo ganó todo. Es el segundo jugador más ganador de la historia. Fue campeón con Brasil, con el Barça de Guardiola, con Sevilla, PSG, Juventus y a los 39 volvió para ganar el oro olímpico. Sin duda, un futbolista que nunca envejece. Desde los 18 años lo llamaban el futuro de Brasil. Hoy es el máximo goleador histórico del país. Ganó la Libertadores con Santos, la Champions con el Barcelona del MSN y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. En PSG dominó Francia y aunque no tuvo un buen desempeño en Arabia, sigue rompiendo redes. Entre goles, caños y escándalos, Neymar es puro show. No era de tirar lujos, era de meter pierna, cortar jugadas y gritar a todos. Pero lideró a Brasil como un general, siendo el capitán en el Mundial del 94, donde levantó la copa. Ganó Copas América, Confederaciones y hasta fue DT de la selección. Un tipo que siempre puso el equipo en lo más alto. Si alguna vez viste el tiro libre que desafiaba las leyes de la física, fue él. Fue Roberto Carlos. Su gol contra Francia en 1997 sigue siendo un misterio para los científicos. Campeón del mundo en 2002, subcampeón en el 98 y campeón de América en 2 ocasiones. Ídolo del Real Madrid Galáctico y dueño de la banda izquierda. Kaká era pura clase, un artista con el balón. Aceleraba, dejaba rivales atrás y definía como los grandes. Ganó el Balón de Oro en 2007, la Champions con el Milan y el Mundial con Brasil en el 2002. Fue el último en ganar el Balón de Oro antes del reinado de Messi y Cristiano y lo hizo sin escándalos, solo con talento puro. Dicen que si Zico hubiera ganado un Mundial sería considerado uno de los 3 mejores de todos los tiempos. No lo ganó, pero nos dejó una leyenda. 62 goles de tiro libre,
tantos como Maradona, ídolo de Flamengo, figura en Italia y Japón. Un 10 completo, hacía jugar, hacía goles y hacía soñar. El único jugador en la historia que jugó 3 finales del Mundial consecutivas, campeón en el 94 y capitán en 2002. Cafú corría como si tuviera pilas infinitas, ganó todo con Brasil y todo con Milan y Roma. Una locomotora por la banda derecha, símbolo de liderazgo y constancia. Si metías un gol de chilena, Rivaldo ya lo había hecho mejor. Técnico, fuerte, con un zurdazo demoledor. Campeón del mundo en 2002, Balón de Oro en 1999, brilló en Barcelona, Milan y en cada club donde jugó. Era el típico crack brasileño, mágico, impredecible y sobre todo, letal. Garrincha nació con las piernas mal formadas y terminó bailando a todos los defensores del mundo. Campeón en el 58 y 62. En ese segundo fue el mejor jugador y máximo goleador. Pelé lo dijo claro, sin Garrincha no hubiéramos ganado ese mundial. Fue alegría pura, jugaba como si estuviera en el potrero. Ronaldinho no jugaba al fútbol, lo hechizaba. Cada toque suyo era una carcajada para el alma. Campeón del mundo en 2002, Balón de Oro en 2005, campeón de América, campeón en todos los clubes donde estuvo. Barcelona, Milan, PSG, Flamengo y todos lo amaron. Hasta Maradona dijo, es el único jugador por el que pagaría entradas para ver. 734 goles, sí, escuchaste bien, Romario era el maestro del área chica. Siempre estaba en el lugar justo. Campeón del mundo en 1994 y Balón de Oro ese mismo año. Jugó en Vasco, PSV, Barça y hasta en 7 clubes en un solo año. Lo suyo era arte, pero con olfato asesino. En el área era letal. No hay palabras que le hagan justicia. Ronaldo fue velocidad, potencia, definición, carisma y resiliencia. Se rompió las rodillas 2 veces y volvió para ganar el Mundial del 2002, marcando 2 goles en la final. Balón de Oro en el 97 y 2002, ídolo del Inter, Barça, Real Madrid y Milan. Un fenómeno en todos los sentidos. Pelé no necesita presentación. El único en la historia con 3 Copas del Mundo. Debutó en un Mundial con 17 años y lo ganó. Volvió en el 62 y ganó. En el 70 fue el mejor de todos. Marcó más de 1000 goles. Fue ídolo eterno del Santos y embajador global del fútbol. Pelé es un punto de partida, el símbolo, la leyenda. ¿Estás de acuerdo? Si no te convence, tienes que ver este video de 15 razones por las que Pelé es el GOAT. Haz clic y sigue viendo Fútbol Olvidado, donde las mejores historias siguen vivas.